No sé cuántos de ustedes están haciendo tiempo con Dios, pero le aliento a que lo hagan. Sé que es repetitivo para los que vienen siempre, pero yo tengo una abuela en mi casa, ¿sabe? Y todos los días le tenemos que decir: abuela, ¿tomaste el remedio? Y la abuela se hace la pícara. ¿Qué quiero decirle con esto? Este es su remedio en parte. Digo en parte porque se suma, por sobre todo, es principalmente la palabra de Dios, pero esto es palabra de Dios también organizada, diríamos, donde usted puede leer todos los días la Biblia. ¿Le va a hacer bien? Dios se comprometió con prosperarle y que le iba a ir bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho tiempo con Dios en este mes pasado? Levante la mano. Algunos no lo pudieron adquirir porque nos quedamos cortos, se han vendido más de lo, o han solicitado más de los adquiridos. Pero le cuento, tiempo con Dios es vida viva, es un material muy rico y hemos entrado en el libro de Samuel. Si usted no lo hizo, trate de conseguirse alguno viejo del mes pasado y hágalo porque estuvo muy rico, muy lleno de cosas. Si nos ponemos a contar las cosas que hemos aprendido, son muchas. ¿Cuántos recuerdan cuando a Saúl se le perdieron las asnas? Bien, no todos por ahí lo tienen presente, pero la Biblia cuenta que a Saúl se le perdieron las asnas y esas asnas lo llevaron a un punto principal de su vida para encontrarse con el ungido de Dios y cuando se encontró con Samuel, Samuel le dijo: Dios me dijo y me mostró que ibas a venir y Dios me dijo: ¿dónde están tus asnas? Y tanto más. Y en ese momento, cuando yo meditaba en esta historia, me di cuenta, en realidad uno lo tiene presente, pero me despertó en algo, porque muchas veces Dios hace que perdamos algo para llevarnos a algo mejor. ¿Sabe? Cuando yo ese día tenía que ir a Capital, como habitualmente todas las semanas lo hago, y me estaba acompañando un joven de la iglesia, algunos lo conocen, otros no, aunque es muy popular, es como un artista ya, se llama Sandro. Y este artista del Dios viviente, lógico, ¿no? Me acompañó y me dice: pastor, qué bárbaro la historia de las asnas, me dice. Y empezamos a hablar del tema de la historia de las asnas. Y cuando terminé de hablar con él y llegué, si bien no lo hice a esto que voy a decir, pero a mi regreso, unas 6 horas o 4 o 5 después, si bien con él, volvía para casa pensando, escuche por favor lo que voy a decir porque esto es importante, pensando cuántas cosas perdí, que me pasé el tiempo, el día, pensando y tal vez mucho más, pensando dónde estaba esa cosa que perdí. Sin entender, como pasó con Saúl, que esas asnas en el momento que se perdieron había un colaborador ahí, un escudero, un compañero, un siervo, como quieras llamarlo, era un siervo, que en ese momento pensó y dijo: ¿por qué no vamos al profeta y le decimos que nos diga qué es lo que piensa de esto que ha pasado? Y se fueron a ver a Samuel. Y cuando fueron a ver a Samuel, en ese momento despertó Dios algo, más bien Dios desató la palabra que tenía sobre Saúl y le dijo: Dios te ha preparado para que reines sobre todo Israel. Imagínese si usted hoy pierde el auto y enfurecido por todos lados buscando el auto, le han robado el auto. Ayer a un hermano la municipalidad le sacó el auto aquí porque él había hecho una denuncia y no se revocó bien, quizá por una cuestión burocrática o lo que sea, y le dijeron: usted tiene una denuncia de este auto, está robado. No, pero lo encontré y yo lo aclaré. Bueno, Imagínense si el hermano después de esto lo viene a buscar para ser presidente de la nación. Algo así pasó con Saúl. Le robaron las asnas y se encuentra con el profeta y le dice: tú serás rey de Israel. Y Dios me dijo que te iba a traer aquí, que tus asnas se iban a perder y que tus asnas ya están encontradas. Con esto quiero decirle, y esto es lo que me llevó a mí. Cuando yo regresé a mi casa dije: tengo que reunirme con mi familia y charlar con mis hijos y con mi esposa. ¿Cuántas cosas perdimos en la vida y nos amargamos, nos preocupamos, nos pusimos mal y tal vez todavía estamos pensando en lo perdido? Y que lo perdido fue parte de Dios para llevarnos a otra cosa, que tal vez por estar pensando en las asnas, porque en un momento Saúl podría haber dicho:
volvamos a casa, porque lo dijo, vamos a volver a casa y vamos a buscar las asnas. Pero el siervo le dijo, ¿por qué no vamos al profeta? Si hubiese hecho lo que hizo Saúl, lo que dijo Saúl, hubiesen vuelto y nunca la palabra le habría sido dada. Con esto posiblemente usted se pasó buscando algo perdido y usted por causa de eso no encontró el llamado que Dios tenía. Se detuvo en lo perdido. Quiero que le preguntes al que está al lado, ¿vos te detuviste en lo perdido? A ver, ¿qué se puede haber perdido? Explíqueme. Hay una joven que perdió un novio. A ver, ¿cuántas jóvenes que perdieron un novio lloraron días, meses y años? Años, no, pastor. Pero bueno, lo perdí y buscaron por todos lados, por abajo de la cama, en el ropero, en el basural. No estaba en ningún lado el novio. Se puede haber perdido dinero. ¿Cuántos perdieron dinero? Levanten la mano. Y mucho, y mucho. Y cada vez lloraban peor, ¿no? ¿Cuántos perdieron algún familiar porque falleció? Duele ahí, ¿no? ¿Y cuántas cosas podríamos hablar de cosas que perdimos, que a usted le duelen? Terrenos, una casa. Pero hay un plan. Estamos marchando a algo mejor. Deje lo que perdió, no viva atado a eso. No, hay gente que vive de juicios en juicios, de rencores en rencores, agarrados a lo perdido. Este me las va a pagar, me echó, no me pagó nada, y está agarrado a eso y recontra enojado ahí. Suéltelo y vaya a lo que viene mejor, porque lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Conozco una persona que tenía oportunidad de ganar aproximadamente entre 15,000 y 20,000 pesos por mes. Pero él había recibido una pensión por causa de un accidente que tenía laboral, donde le daba el gobierno sin hacer nada aproximadamente unos 5,000 pesos mensuales, 6,000. Entonces él me dice, pastor, ¿qué hago? Yo tengo este trabajo, pero tendría que esta pensión, porque Dios había hecho un milagro, Dios lo había sanado del problema de salud que tenía. Y me dice, ¿qué hago? Voy y me presento y digo, y le digo, y para mí sí, te están ofreciendo casi 15,000 pesos, pero voy a perder los 5,000 que me da el gobierno. ¿Y sabe lo que pasó? No vino nunca más. Se fue con sus 5,000 y se perdió todo lo que podía conseguir trabajando. ¿Cuántos de nosotros también, por estar agarrados a algo que Dios dice soltalo, perdemos lo glorioso que está por venir? Personas que están mirando siempre por lo pasado y por esto pierden lo por venir. Soltá lo que perdiste. A ver, diga conmigo, a ver si le sale bien. A algunos se le va a trabar la lengua. Suelto lo que perdí. Vamos de vuelta porque no le salió bien la primera. Vamos de vuelta. Suelto lo que perdí. Amén, suéltelo. Suéltelo con alegría. No se haga problema. Viene algo mejor. 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 Se te perdió el novio, soltalo. Viene uno más lindo. Viene algo mejor. Así que esto se lo tomó alguna esposa y dice, justo solté a mi esposo. Es de Dios, me dice. Es de Dios. El Señor me habló en el culto. No, para los casados no es esto, ¿eh? Así que no es de Dios, tómeselo diferente. No es de Dios. No lo suelte con tanta facilidad si lo perdió al esposo. La otra verdad que me enseñó Samuel fueron muchas riquezas, ¿no? Entre ellas podemos ver cuando Samuel tiene el suceso del reemplazo. Y voy a tratar de ser muy breve en esto, pero cuando Samuel viene y es dejado en el templo, él perdió su padre, su madre, pero él se crió en el templo. Y es como que a mí me traen un niño y me lo dejan acá.
y papá y mamá vienen una vez al año a verlo. Y se crió en el templo Samuel. Y los hijos de Elí eran corruptos, eran inmorales, y Elí ya no veía más, no corregía a sus hijos como debía. Pero Samuel, a pesar de estar criado en un ambiente incorrecto y también de inmoralidad, él se guardó para su Dios. Y cuando Dios tuvo que llamar a uno, lo llamó Samuel. Y le dijo a Elí: por cuanto no guardaste la palabra, no vas a seguir tu reino. Y no va a quedar ninguno de tu familia. Yo me he elegido otro. Y ahí apareció Samuel. Con esto te quiero decir, muchas veces no vas a estar en el centro de la atención de los que consideras que te tienen que considerar. Pero si Dios te considera, quédate tranquilo, está todo bien. Es Dios en el tiempo de la madurez y en el tiempo de tu disposición a actuar, que Dios te levantará y te pondrá en el lugar indicado para hacer todo lo que Dios ha planeado. Si Dios todavía no te puso, es porque no tienes la madurez justa. Nadie le daría el gobierno a un niño, tiene que madurar. Entonces Dios busca la madurez. Cuando tienes la madurez y estás decidido a obedecer, Dios te pone en el lugar justo y correcto y te usa de la manera más inimaginada. Otra enseñanza más. El libro nos muestra que primero está Samuel y luego Samuel elige a Saúl, porque Dios le dijo: entonces es Samuel y Saúl. Luego en el capítulo 11 va a haber por primera vez un cambio. Y Saúl ya está como rey. Entonces cuando Saúl está como rey y él manda una orden a todo el pueblo, Saúl dice lo siguiente: todos los que no salgan a la guerra, o más bien que el pueblo ahora salga a la guerra y salga en pos de Saúl y de Samuel. Samuel representaba a Dios y Saúl representaba el reino terrenal. Lentamente, primero era Samuel y Saúl, ahora pasó a ser Saúl y Samuel. Posteriormente va a encontrar que Samuel desaparece y va a quedar Saúl. Va a encontrarlo de tal manera que en el capítulo que leímos ayer y hoy, encontramos que Saúl se erigió, se levantó un monumento a su nombre. Y allí fue la caída de su reino. Creo que es el capítulo 13. Quiero mostrarle algo que dice en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Cuántos tienen la versión Reina Valera en su Biblia? La más antigua. Usted sabe que en 1944, se encontraron rollos de la Biblia que por miles de años estaban perdidos. Se encontraron en unas cuevas de Qumran. Un pastor estaba, creo que por una tormenta, queriendo esconderse, y cuando encuentra vasijas, y en esas vasijas estaban los rollos bíblicos. Los vendió luego a un museo y demás, y bueno, es una historia aparte. Pero esos rollos ayudaron para corregir, ampliar o trabajar sobre ciertos textos bíblicos. La Nueva Traducción Viviente y NBI son traducciones y otras más que están muy basadas en los textos bíblicos. Y yo quiero invitarle que lea conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Dice la palabra aquí, fíjese lo que dice: había ya reinado Saúl un año. Reina Valera. Había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, verso 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mixmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos y y ahí sigue la guerra. Ahora fíjese algo interesante. Acá dice, había reinado Saúl un año y como diciendo estaba en el segundo año. Eso dice Reina Valera. Ahora, es interesante que si uno se pone a pensar eso, Saúl más o menos entró en el gobierno muy joven, aproximadamente 30 años. Muchos creen que Saúl pecó porque aquí comete un pecado, un error, ofrece un sacrificio ilegal. Tenía que ser Samuel el que hiciera el sacrificio, pero lo hace Saúl porque Samuel se tardó. Entonces en ese momento, si uno se pone en el escenario, uno dice, Samuel había reinado un año y estaba en el segundo año de su reinado. ¿Cuántos años tendría? 32 años. Pero léale conmigo lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono, distinto que lo que dice Reina Valera. Reina Valera dice, había reinado Saúl un año. Y acá dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó 42 años, dice. Está hablando de una parte, una etapa de su reinado. Dice luego, Saúl escogió a 3,000 soldados y dice aproximadamente lo mismo que está diciendo antes en la Reina Valera, pero cambia en alguna manera. ¿Por qué? Porque para ser adulto y ser un guerrero se necesitaba cerca de 30 años. Y si usted va al versículo 2 o 3, va a encontrar que en esta batalla ya se encontraba Jonatán. Y Jonatán tenía 1,000 personas a cargo. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Para ser un general, como mínimo, tenía que tener 30 años. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Saúl no tenía 30 años, tenía por lo menos 60 y posiblemente ya habían pasado 30 años de su reinado. Cambia la historia. Es decir, cuando Saúl comete el sacrificio legal que vamos a encontrar más adelante, versículo 8 en adelante, cuando Saúl lo comete, habían pasado 30 años de estar en el reino, observado y seguido por Samuel, como rey, como profeta, como hombre de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué es lo que me enseñó esto? Que muchas veces los que tenemos años no nos damos cuenta que vamos lentamente deslizándonos de la fe que en un momento nos identificó. Esto no sucedió a los 5 años de su fe, no sucedió a los 10 de su fe, sucedió a los 30 años. Y a los 30 años, luego posteriormente leemos nosotros, fue desechado para no ser rey más, para que no continúe su familia reinando, porque él había menospreciado a Dios. Pero habían pasado 30 años. Con esto que quiero decirle, cuidado cuando empiecen a pasar los años y queremos ser firmes y duros porque nos corresponde, porque ya tenemos muchos años en el Evangelio. ¿Sabes cuántos años hace que estoy en esta iglesia yo? Una frase muy común. Acá no pasa, en otra iglesia, ya lo saben. Acá las cosas malas nunca pasan. Pero cuidado con creernos algo. Dios es un Dios íntimo, un Dios que busca nuestra obediencia todos los días, un Dios que busca nuestra rendición todos los días. ¿Por qué? Porque es como un papá, y un papá que es mayor y que siempre sabe y te dice, ojo, este Saúl terminó hasta levantándose un monumento a él. Imagínese si viene al culto el domingo que viene y tiene una estatua mía acá. Y yo, antes denle un beso, por favor. Y hermanitos ahí repartiendo estampitas mías. Pasa, vaya. Cuidado. Cuando el orgullo te comienza a gobernar porque eres el mejor músico, porque ya tienes años en el Evangelio. Cuidando cuando te olvidas de lo que fuiste, de cómo Dios te sacó y de dónde te sacó. Hay creyentes que cuando llegan a cierta etapa de su vida se olvidan de la paciencia que Dios les tuvo.
y empiezan a ser duros con los que se convierten. Recuerdo hace algunos años llegó un joven a esta iglesia que había salido de la homosexualidad, del cual todavía lamento su partida de esta iglesia. No murió, se fue. Pero este muchacho tenía la costumbre de venir caminando y moviendo su cadera para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Cuando venía, sacaba su pico y venía enfocado ya para dar el beso. Y los que estábamos, nos corríamos, ¿no? Poníamos un cosito con un punto en el medio. Acá se da el beso. Y en un momento, trabajando con su vida y tratándolo de ayudar, en un momento Dios me habló y me dijo: cuando hay alguien en la iglesia que viene y fuma y se está matando a sí mismo tal vez y a su familia, porque el tabaco daña más a los familiares que al que fuma, dicen. Nosotros le tenemos paciencia. Y claro, viene a la iglesia y en las 4 horas del culto no fuma, aunque está desesperado, ¿no? Queriendo que el culto termine rápido. Pero le tenemos paciencia. Ahora, cuando comete otra clase de pecado o está en otra falta como esta, no somos tan pacientes. Tal vez porque parece más notable y es más molesto que el olor a cigarrillo, pero ambas cosas son un pecado y ambas cosas necesitan un tratamiento, una ayuda, un tiempo de misericordia. Nunca olvides de donde Dios te sacó y el tiempo de paciencia que tuvo contigo. Nunca olvides y procura ser siempre temeroso de Dios y ayudar al otro a crecer hasta tu altura, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Yo quiero dejarle un sentir final, porque sé que hay Santa Cena. San Marcos capítulo 4. Y está relacionado con esta alabanza. San Marcos 4. Dice aquel día, verso 35. San Marcos 4, verso 35 de la palabra de Dios. Dice: al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, Nueva Traducción Viviente: crucemos al otro lado. Diga conmigo, Jesús le dijo a Dios, cruzar al otro lado. Decir al que está a tu lado: se necesitan dejar cosas y avanzar a lo porvenir. ¿Sí? Si usted no suelta ciertas cosas, siempre va a estar en el mismo lugar. Usted tiene que decidirse en la vida a soltar cosas. Los jóvenes dejan su casa para emprender un estudio. Dejan sus juegos, sus placeres. Es necesario dejar algo para ir a otra cosa. En la vida es así, necesitamos emprender y tomar decisiones. Dice aquí, vuelvo a repetirlo: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. De pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Diga conmigo: estaba dormido. Decirle al que está al lado: muchas veces parece dormido. Con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Como diciéndole: se está hundiendo la barca. Quizás nos cuesta entender que el maestro durmiera en la barca, pero no se olvide, estaba en cuerpo humano. Se cansaba. Ayer estábamos con un pastor, estábamos en la mesa, cuando terminó de ministrar a la noche, y yo le decía: qué loco pensar que Dios estaba en un hombre. Qué incomprensible. Y no solamente eso, y pensar que se dejó llevar hasta la muerte, golpeado por hombres, y era Dios,
era Dios, era su hijo, era el hijo, pero también era Dios. Qué difícil entenderlo. Estaba en esta barca y él tenía que llevar ese cuerpo de carne para sentir todo lo que nosotros los humanos sentimos. Y dice aquí la palabra que tuvieron que despertarlo y le dijeron: no te importa que nos ahoguemos, maestro. Como diciéndole: vos ahí dormí tranquilo, nosotros nos ahogamos. Más o menos así era. Para ellos era el maestro. Era desesperante. Quiero llevarle a este escenario. Era de noche, era bien madrugada, no había salido el sol todavía, no había luz artificial. No es que decía prendan las luces del barco, de la barca, no había luz artificial. Segundo, era una tormenta, no había cielo con luces visibles como la luna, las estrellas. Era una bola de oscuridad. Las aguas que golpeaban se empujarían entre ellos y tanto más. Una tormenta agresiva que primero comenzó con viento, dice la palabra, y luego vinieron las aguas y empezaron a inundar la barca. Luego se desató la tormenta feroz. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, me lo imagino el maestro: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados. Diga conmigo así: primero tenían miedo, después estaban aterrados. ¿Pero por qué estaban aterrados? Fíjese lo que dice. Y se preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Leemos un poquito más. Dice la palabra aquí lo siguiente, capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos o Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. No era el que trabajaba en el cementerio. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes o candados. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, mira lo que decía el diablo: en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. El diablo en ese endemoniado decía: en el nombre de Dios. Así que no se fíe por aquel que dice en el nombre de Dios. Cuando Saúl recibió a David, me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, le dijo: Dios te bendiga, le dijo Saúl a Samuel: Dios te bendiga. Ojito, no todo el que dice Señor, Señor es tu hermano. Sigue diciendo la palabra aquí. Le dijo, los demonios dijeron: en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y así comienza una historia muy bonita de liberación. Jesús echa fuera a los demonios del endemoniado, y los demonios salieron y se metieron en los cuerpos de cerdos. Había como 2000 cerdos. Algunos que me han escuchado esta parte del mensaje saben a qué me refiero. Como mínimo un demonio por cerdo fue. Es decir, que ese hombre tenía 2000 demonios como mínimo. Pero cuando se le preguntó: ¿cómo te llamas?, el endemoniado dijo legión, que una legión estaba compuesta por 6000 personas. Es decir, tenía como 6000 demonios.
3 demonios por cerdo ocuparon los cuerpos de los cerdos y los cerdos se tiraron a un precipicio. Pero esto nos habla de que un ser humano enajenado por demonios puede llegar a tener 6.000 demonios. Hay 3 clases de formas de identificar un endemoniado. Está el que está atormentado, que es una persona que usted la ve y la persona está perturbada. Puede agarrarle cada tanto, y espero que nadie se sienta lastimado con lo que digo, un ataque de pánico y está con miedo y lo domina el miedo. El enajenado es una persona que es tomada por espíritus de mentira, tiende a mentir o tiende a robar. El que le toma no puede ser un atormentado, es alguien que siente de repente estar en un lugar y toma algo, es una persona atormentada por un demonio. Luego está el endemoniado. El endemoniado es cuando el demonio toma posesión y la persona puede venir a un culto y ser liberada. Son cuando los demonios toman posesión. A la persona en una liberación se le puede desfigurar el rostro, puede tener la fuerza de 4 o 5 personas, incontrolable, habla con otra voz y tanto más. Esa persona endemoniada, cuando el demonio toma control, la persona tiene una actitud diferente. Cuando vuelve en sí es la misma de siempre. Usted puede ver un endemoniado sentado en este culto. ¿Seré yo?, dijo alguien. No. Pero los endemoniados están, mientras no se los confronte, mientras el demonio no sienta la presencia de Jesús, el endemoniado está tranquilo. Es aquel que de repente usted lo ve y tiene mucha bronca, mucho rencor, dominado por el odio, con ganas de golpear. Es la persona que se saca de la ira. Vio gente que en un momento de ira empieza a golpear y después dice: no sé lo que hice, perdóname, fue sin querer, no lo quise hacer. Y la otra persona con el rostro desfigurado: ¿qué es sin querer si me rompiste la cara? Son demonios, endemoniados. Y luego está el enajenado. Este era un enajenado. El enajenado vive todo el tiempo dominado por el demonio. Es como aquella persona que usted puede ver en un manicomio y la persona no entra en sí, está loco y lo atan con cadenas, rompe cadenas. En los manicomios hay lugares especiales, hay cárceles, porque hay personas que están tan poseídas que pueden matar al otro, comérselo o lo que fuese. Usted dirá: pero es tanta barbaridad. Sí, esto pasa porque está enajenado. La persona no entra en razón. Este era un enajenado. Cuando Jesús baja, los demonios se le postran delante de Jesús y le dicen: ¿por qué nos atormentas? La verdad es que yo me pregunto: ¿para qué fueron a ver a Jesús los demonios? Si en realidad luego le dicen: ¿para qué nos atormentas? Porque Jesús le decía: sal de él, salgan de él. En realidad el cuerpo del endemoniado, el alma del endemoniado, pudo vencer a los demonios y postrarse delante de Jesús cuando los demonios decían: no, no, no. Y ahí los demonios hablaron y ahí todo lo demás. Ahora, ¿dónde le quiero llevar aquí? La historia dice que unos 8 meses o 10 de este escenario, porque a Jesús lo echan de esa orilla, Jesús vuelve luego a las orillas de Decápolis, de Gádara, para algo. Y dice: después de haberlo echado, porque lo expulsan a Jesús porque los cerdos habían muerto, luego de 10 meses de ser expulsado, vuelve de vuelta a Jesús y dice que había una multitud que lo estaba esperando. La verdad es que cuando el endemoniado es liberado, le pide a Jesús acompañarlo y Jesús le dice: no, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Quiero dejar algunas verdades. Este endemoniado le predicó a la multitud que luego lo estuvo esperando a Jesús. Es interesante porque el endemoniado liberado no tuvo una clase de instituto bíblico. No le dijo: bueno, siéntense aquí, les voy a dar ahora escuela de formación bíblica. Vamos, 1.1, clase 1. Cuando termine el número 40 recién pueden salir a predicar. No. Él lo único que sabía era que yo llegué a ese lugar, llegué loco, me encontré con uno que se llamaba, para ver que me acuerde, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jesús. Uno que se llama Jesús. Sí, escuchamos hablar de él. Y él fue el que me cambió.
Y me cambió la vida. Y estaban ahí otros más que no sé qué eran, si eran compañeros de laburo, no sé qué eran. Estaban con él en una barca y venían con él caminando. Y la verdad es que me cambió la vida. Eso es lo que hizo el Gadareno. Y la gente empezó a recibir el mensaje. Y cuando se enteraron que Jesús volvía, quizá 10,000, 15,000 o 20,000 personas estaban esperándolo en la orilla. Ahora, ¿qué sucedió antes de que el endemoniado fuera liberado? Vino una tormenta. Y yo quiero rápidamente llevarlo al escenario de la tormenta, aunque ya sabe que estaba oscuro y demás. Pero sucedieron muchas cosas. Cuando la barca empezó con tendencia a hundirse, ahí comenzaron un montón de cosas. Primero estaban remando y decían: la cosa está poniendo fea, no podemos avanzar, Pedro. Y empezaron a remar y remaban y cada vez más rápido, y el viento contrario que estaba amenazando, y cada vez remaban con más fuerza porque estaban en el medio del mar. Muchas veces vamos a vivir etapas en nuestra vida donde no entendemos el por qué Dios nos quiere llevar al otro lado, pero se levanta un viento contrario. Decisiones que parecen ser equivocadas, no correctas, que nos llevaron a estar en medio de una situación difícil. Me imagino de alguna manera que en alguna forma los discípulos empezaron a culparse. Alguien le habrá dicho a Pedro, pero supongamos que era la barca de Pedro, pero ¿quién te dijo que le dijeras tan fácilmente que sí, que vamos al otro lado? Le hubiera dicho que espere la mañana, Pedro, todo culpa tuya. Lógico, el maestro nunca tiene la culpa, ¿no? Es como el pastor nunca tiene la culpa, lo tiene el otro que sigue. Leo Suito, Beto Gándola y demás. Bueno. Pero habrán empezado a pelearse, a discutir. Muchas veces vamos a estar con vientos contrarios. Vas a encontrar a los que están en el hogar de jóvenes vientos contrarios. Cada vez que tengas que avanzar una meta diferente y quieras cruzar al otro lado, avanzar al otro lado, vas a encontrar vientos contrarios. Vas a encontrar oposición. No va a ser fácil llegar. La verdad que cuando un niño le preguntan a un niño: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser doctor, pero nunca se imagina que va a tener centenares de exámenes y que cada vez van a ser peores. Y que luego va a tener que pasar por un montón de cosas y que va a durar desde sus 6 años hasta posiblemente los 26 años, 20 años estudiando. Pero vale la pena. Cuando nos decidimos cruzar al otro lado, siempre va a haber vientos contrarios. Cuando me levanté esta mañana, Dios me dio una palabra y me dijo: esperanza en la tormenta. Apenas me siento en la cama, sentí esperanza en la tormenta. Digo: Señor, ¿qué quieres decirme? Y empecé a meterme en la palabra y me preparé en esta mañana para el mensaje, porque realmente creo que hay gente aquí que está en medio de tormentas de la vida, tal vez por su culpa o tal vez por culpa del otro. Pero más allá de que sea tu culpa o culpa del otro, es plan de Dios para llevarte al otro lado. Él quiere llevarte al otro lado. La tormenta vale la pena, o el viento contrario, para llevarte al plan donde miles de personas van a escuchar lo que Dios hace contigo. Esos días estuvimos ministrando una comunidad boliviana. En parte me sentía como Saúl, todos chiquitos y yo el más grande. Son muy bajitos la mayoría. Pero cuando estaba ahí, estábamos compartiendo cosas que pasamos con mi esposa al empezar la obra y que no fue fácil. Hablábamos de luchas, de trabajo, de esfuerzo y de tantas cosas, porque me acordé de un joven que vino a hablar conmigo y me dijo: pastor, la verdad es que yo estaba trabajando y empecé a tener problemas, oposición en la iglesia y dejé todo, pastor. Y le dije: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo que vos hiciste? ¿Qué hubiera pasado cuando estaba solo si me hubiese vuelto atrás? ¿A dónde estarían los resultados, los frutos? ¿Fue fácil? Alguno en mi lugar diría: no fue fácil. Yo sinceramente lo único que he hecho es mirar al maestro y marchar caminando a él. No miré la tormenta, caminé sobre las aguas, ni me di cuenta que caminé sobre las aguas, solo caminé. Solo miré al maestro, marché.
Hubo problemas, sí que hubo problemas. Le puedo hablar de la muerte del niño en la puerta de la iglesia. Y usted dirá, pero Dios lo resucitó. Sí, claro, qué fácil para usted, porque usted no estuvo cuando estuvo muerto. Cuando se cruzan mil cosas por la cabeza, la justicia, las situaciones, los médicos, la madre, la historia y tanto más. Walter Rodríguez días atrás me recordó una escena que realmente me dejó sorprendido. Me dijo, pastor, cuando David estaba con esa posible leucemia, él tenía 14 años, fuimos a jugar a la pelota. David no podía jugar a la pelota con facilidad, tenía que cuidarse mucho. Pero por ser David yo sabía que no se iba a cuidar de nada. Pero me quedaban dos cosas: o lo dejaban jaulado en mi casa o confiaba en Dios, no en él, en Dios. Entonces un día dijo, me voy a jugar a la pelota con los chicos de la iglesia. Y se fue a jugar a la pelota y estaban jugando, y a David comienza a salirle sangre de la nariz. Con una posible leucemia o una plaquetopenia, eso puede ser un derrame imparable. Y a David empieza a salirle sangre, sale. Y se va Walter, le dice Walter, bueno, tapate aquí. Y bueno, pasa unos minutos, la sangre no para, sigue saliendo. Y sigue saliendo. Cuando pasaron 20 minutos o lo que fuese, no sé cuánto, Walter, ya la sangre era mucho, no era una gotita, era un constante salir de sangre. Entonces los llevan de ahí, desde el hogar de jóvenes hasta la sala de primeros auxilios. Y David le dice a Walter, le dice, llámalo a mi papá y decirle lo que está pasando. Entonces Walter Rodríguez me llama a mí y me dice, pastor, David está perdiendo mucha sangre. Y él me dice, usted me dijo algo que yo no lo podía entender, y menos que saliera de su boca. Usted me dijo, quédate en paz, déjalo en las manos del Señor. Yo decía, ¿cómo me va a decir el Padre que yo me quede en paz? De ahí fue a la sala, y de la sala al hospital. David estuvo como, yo calculo, 1 hora perdiendo sangre. Yo llegué al hospital, estaba blanco. Le taparon este agujero con una especie de rollo de trapo de esta medida, gasa, hasta acá. Cuando le taparon acá, empezó a salir por acá. Entonces hicieron otro y le taparon acá. Cuando le taparon acá, empezó a salir por la boca. Habrá tardado 1 hora y la sangre se paró. No sé por qué se paró, pero sí sé quién es el que cuida de mí y de él. Sé quién es el que nos cuida. Por eso la vida está llena de vientos contrarios. Si tú no te decides avanzar, te quedan dos cosas: o te hundes en el agua y te mueres, o avanzas al otro lado. La segunda fue la tormenta. La tormenta fue la que hundía la barca. No solamente era contraria, sino que la hundía. Es la situación que a usted le lleva a pensar de que todo se puede terminar o está terminado. Es el momento donde saca agua, pero entra mucho más y dice, ya no hay más nada que hacer. Ese fue el momento donde despertaron al maestro. Maestro, nos hundimos, maestro, ¿no te das cuenta? Esas son las situaciones que posiblemente alguien de aquí las tenga, donde las cosas se dan por cerradas, por terminadas, donde tal vez la familia, el matrimonio no está top como se cree, está ni siquiera en 2. Son los momentos de dificultad donde el médico dice no se puede, no hay solución. ¿Usted me entiende? Y entonces cuando empezaron a sacar el agua, ahí lo despiertan al maestro en medio de la tormenta. El maestro se levanta, me imagino que se habrá levantado de mal humor, porque todos a la noche lo asediaban. Maestro, mira maestro, ¿me puedes orar? Tengo un dolor aquí en el pecho. Y el maestro orando, tocando los enfermos y tanto más. No podía dormir, todos lo asediaban y por eso huía, aunque tenía otro plan. Y en ese momento, cuando estaba descansando en la barca, en medio de la tormenta, la barca se movía para allá con una agilidad tremenda, al borde de hundirse. Cuando estaban en ese momento, se le acerca Pedro, maestro, nos estamos hundiendo. Y el maestro se levanta, lo mira a Pedro como diciendo, pero
y se para en la punta de la barca y dice: basta viento, basta tormenta, me quiero ir a dormir. Y dice que vino una calma. Y me imagino al maestro cuando se fue, lo habrá mirado con una cara Pedro, como diciendo: ¿cuándo van a descansar a mí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero dejarle dos verdades que las tormentas nos dan en la vida. La primera: la tormenta te va a llevar a algo mucho más grande. Lo que hoy tú no entiendes, lo que hoy estás atravesando como el final de tu historia, o tal vez como el fracaso de tu vida, si tú lo pasas, tú vas a pasar a un escenario que jamás has visto hasta ahora. Cuando en ocasiones vemos con mi esposa todo lo que hemos pasado y vemos el proceso, algunos dirán la pantalla, las luces, el sonido, las sillas, el edificio, decimos: valió la pena, valió la pena. Él no se equivocó. Valió la pena obedecer, respetar a nuestros pastores. Jamás creo que hemos faltado ni el respeto ni hemos desobedecido a nuestros pastores, porque a alguien se le antojó decirnos que eran hombres y personas de Dios. Fue difícil pasar la tormenta, pero valió la pena. Dios no se equivocó. Y por último, yo te voy a dejar esto último y cierro así. Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Le dije dos cosas que se aprenden en la tormenta. La primera: Dios te lleva a algo superior. Sigue avanzando, no te desanimes. No entiendes, no importa, avanza. Lucha, pelea contra ti mismo. Tienes que enojarte con alguien, enójate, pero desenójate enseguida, porque tienes que seguir luchando. No puedes darte por vencido en esa tormenta, porque vas a perderlo todo. La historia de tu familia, de tus hijos y de muchos más están en medio de esa crisis. Esa es la primera verdad. Y quiero dejarte una historia breve en esta verdad. Hace poco Clarín subió un video que lo vi: la mujer más fea del mundo. No sé si alguien vio el video. Me dejó una enseñanza bonita. Esta chica dijo: me grabaron un video de 8 segundos mostrando todo lo que yo era. Una persona escribió: lo mejor que puedes hacer es matarte. Y me dijo: pero todo lo que aprendí es que con todos los obstáculos yo tengo que entender que me rindo a ellos o paso sobre ellos y logro los propósitos. Creo que tenemos que seguir avanzando. Y la última verdad está relacionada con que solo en las tormentas es cuando podemos conocer a Jesús de una manera diferente. Ellos tenían pánico en la tormenta, pero cuando el maestro se paró, y posiblemente enojado, no lo sé cómo habrá sido, y se paró en aquel lugar y le dijo al viento y a la tormenta: calla, enmudece, basta, acábate. Y en ese momento el maestro bajó y lo miró a Pedro y le dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué siempre con lo mismo? ¿Por qué siempre andar teniendo temores a lo que no te sale bien? ¿Por qué siempre andar preocupado cuando te llega la boleta que no puedes pagar o te llegó la carta de embargo? ¿Por qué? ¿Acaso yo no te puedo dar una casa mejor? ¿Acaso yo no te puedo dar un trabajo mejor? ¿Por qué temes a que te echen? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo?
¿Por qué temes cuando te amenazan, cuando te insultan? Y el maestro se fue y consideró, se acostó de vuelta. Dice la Biblia que ellos tuvieron más temor que antes. Les absorbió un temor diciendo: ¿quién es este? Y creo que es el punto principal de todo este mensaje de la barca, que realmente tenemos que aprender quién es Jesús. Usted lo va a comprender acorde a los miedos que tenga. Si el miedo es más fuerte que Él, entonces no lo conoce. Si la angustia es más fuerte que Él, no lo conoce. Si el rencor es más fuerte que Él, no lo conoce. Si la falta de perdón es más grande que Él, no lo conoce. Si la ambición, el egoísmo, el robar algo, el retener lo robado, el no devolver lo que debe, si eso es más grande que Él, entonces usted no lo conoce como ellos lo conocieron. ¿Quién es este? Que hasta el mar, el viento, las olas le obedecen. A ese tiene que conocer a usted. A ese tiene que conocer a usted. Yo soy solamente parte de la barca. Tal vez el discípulo más bocón que hay en la barca. Pero usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que conocer quién es Él. Ahí se dieron cuenta que todo estaba bajo su control. Ahí dijeron: ¿quién eres tú? Es como que usted sale esta noche y le agarra una tormenta y no lo conoce. No tiene paraguas, no tiene nada y empieza a enojarse. ¿Cuántos se enojan por las tormentas de la vida? Muy pocos. Qué linda congregación que tengo. Pero cuando usted lo conoce, dice: esta tormenta me la mandaste vos, pero si vos estás conmigo, está todo bien. No importa que la barca se me hunda, si estoy con vos voy a caminar arriba del agua. Y si no vas a hacer que respire abajo el agua, tú no te vas a equivocar. Tú me diste esta tormenta. Me estás llevando a algo superior. Me estás llevando a algo superior. Me estás llevando a algo superior. Quiero invitar a todos los que tienen una tormenta. Todos los que están en tormenta, pónganse de pie. Estamos en tierra santa y yo sé que hay ángeles. Adoremos a Jesús. Vamos trayendo la mesa de la Santa Cena. Adoremos a Jesús. Estamos en su presencia en tierra santa. Levanta tus manos y adora.